En 1974, el asesinato de Arliss Perry en la Universidad de Stanford se registró como uno de los casos más misteriosos y perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. La joven de 19 años fue brutalmente asesinada la noche del 12 de octubre de 1974 en la Iglesia Memorial de Stanford. Este horrendo crimen permaneció sin resolverse durante 44 años. Arliss Daikema nació el 22 de febrero de 1955 en Linton, Dakota del Norte. Era la menor de 3 hijos de Marvin y Jean Daikema, una familia profundamente religiosa y presbiteriana. En 1963, la familia se mudó a Bismarck, la capital de Dakota del Norte. Allí, los padres de Arliss comenzaron a administrar una concesionaria de autos y fundaron la iglesia comunitaria de Bismarck. Arliss era conocida como una joven confiable, alegre y optimista, con un profundo deseo de ver lo mejor en los demás. Participaba activamente en un grupo cristiano juvenil y trabajaba como maestra en la escuela dominical. Su padre, Marvin, describió a Arliss como alguien que llevaba una vida tranquila y reservada, con pocas ocasiones en las que saliera de Bismarck. Mientras asistía a la escuela secundaria Bismarck, Arliss conoció a Bruce Perry, con quien tuvo un romance juvenil. Bruce era el segundo de 4 hijos de una madre, ama de casa, y un padre dentista. Mientras Arliss era conocida como una dulce y conservadora animadora, Bruce se destacaba como una estrella del atletismo, batiendo varios récords escolares. En 1973, tras graduarse de la escuela secundaria, la pareja tomó caminos diferentes. Bruce comenzó sus estudios de premedicina en la Universidad de Stanford, mientras que Arliss permaneció en Bismarck, donde asistió al Bismarck Junior College. A pesar de la distancia, continuaron con su relación a larga distancia. Durante este tiempo, Arliss trabajó en el consultorio dental del padre de Bruce y continuó participando activamente en actividades de la iglesia. En 1974, cuando ambos tenían 19 años, Bruce regresó a Dakota del Norte para proponerle matrimonio a Arliss. La pareja se casó el 17 de agosto de 1974 en la iglesia comunitaria de Bismarck y pasaron su luna de miel en una cabaña propiedad de la familia de Arliss. En septiembre, la pareja recién casada se mudó a Palo Alto, California, para asistir a la Universidad de Stanford. Allí se establecieron en Quillen Hall, una residencia diseñada para parejas casadas y estudiantes con hijos. Bruce ahora era estudiante de segundo año de premedicina y trabajaba para mantener a su esposa y a él mismo. Arliss estaba encantada con el campus, lo describía como un lugar hermoso y disfrutaba salir a caminar, correr y visitar la Iglesia Memorial de Stanford. Sin embargo, al principio escribía a sus amigos y familiares en Dakota del Norte sobre lo sola y aislada que se sentía, ya que Bruce estaba ocupado con la escuela y el trabajo, lo que les dejaba poco tiempo juntos. Más tarde, Arliss consiguió trabajo como recepcionista en una oficina de abogados cercana. Durante este periodo, sus cartas a amigos y familiares cambiaron de tono. Comenzó a expresar cuánto disfrutaba vivir en California, elogiaba el clima y mencionaba que finalmente sentía que todo estaba encajando en su lugar. El 12 de octubre, el campus de Stanford estaba particularmente concurrido. Arliss tenía algunas cartas que quería enviar a sus amigos y familiares. Bruce decidió acompañarla a las 11:30 de la noche para que pudieran pasar algo de tiempo juntos. Además, a Bruce no le gustaba la idea de que Arliss estuviera caminando sola por la noche. Mientras caminaban, comenzaron a discutir sobre un tema relacionado con el auto. Arliss le dijo a Bruce que quería ir a la iglesia para relajarse y pasar un tiempo a solas. Ante esto, Bruce decidió regresar al apartamento. Esa noche, Stephen Crawford estaba trabajando como guardia de seguridad en la iglesia. Según su testimonio, Arliss entró a la iglesia a las 11:50 p.m. 2 personas que estaban en el lugar vieron a Arliss ingresar, dirigirse a un banco y arrodillarse para orar. Cuando estas 2 personas se fueron, Arliss seguía rezando.
la iglesia debía cerrar a medianoche. A las 12:10 de la noche, Stephen Crawford revisó el lugar, no vio a nadie y anunció que iba a cerrar las puertas. Bruce comenzó a preocuparse entre las 12:15 y las 12:30 am, cuando Arliss no regresó. Caminó hasta la iglesia, que estaba a menos de 1 kilómetro de su apartamento, y notó que todas las puertas estaban cerradas con llave. Decidió buscarla en otras partes del campus, pero no logró encontrarla. Finalmente, regresó a su apartamento y esperó hasta las 3 de la mañana, cuando informó a la policía que su esposa estaba desaparecida. Bruce les dijo a las autoridades que su esposa podría haberse quedado dormida en la iglesia. Ante esto, se dirigieron al lugar y revisaron todas las puertas cerradas. Llamaron para ver si alguien respondía desde el interior, pero no obtuvieron respuesta. A las 5:45 de la mañana, el guardia nocturno Stephen Crawford regresó para abrir la iglesia. Notó que una de las puertas no estaba cerrada con llave. Posteriormente, la policía determinó que la puerta había sido empujada desde el interior para abrirla. Cuando Crawford entró a la iglesia, encontró el cuerpo sin vida de Arliss Perry en los bancos del lado izquierdo del altar. El cuerpo había sido dispuesto de una manera extremadamente perturbadora. Arliss estaba desnuda de la cintura hacia abajo y recostada boca arriba. Sus pantalones vaqueros colgaban de la parte inferior de su cuerpo. Un picahielos sobresalía del lado izquierdo de su cabeza, detrás de su oreja, y el mango del picahielos nunca fue encontrado. Su cuello estaba roto, sus brazos estaban cruzados sobre su pecho y sus piernas estaban abiertas. Arliss había sido agredida sexualmente con una de las grandes velas de la iglesia que fue dejada en su cuerpo. Su blusa estaba desgarrada y otra vela había sido colocada entre sus pechos, con sus brazos cruzados encima. Aunque no había señales evidentes de lucha, las marcas en su cuerpo sugerían que había sido golpeada y estrangulada. Cerca de su cuerpo se encontró un cojín para arrodillarse que contenía rastros de semen. Además, en una de las velas se descubrió una huella parcial. La policía se acercó a Bruce para informarle lo ocurrido y pedirle que los acompañara a la comisaría para interrogarlo. Cuando se acercaron, notaron que Bruce tenía la ropa cubierta de sangre. Él les explicó que sufría hemorragias nasales severas cuando estaba bajo estrés. Inicialmente, la policía decidió no decirle a Bruce que su esposa había sido asesinada. En su lugar, le pidieron que fuera a la comisaría, donde lo interrogaron durante 2 horas. Durante el interrogatorio, los agentes utilizaron diversos escenarios para observar sus reacciones. Por ejemplo, le sugirieron que Arliss lo estaba engañando o que estaba embarazada. Bruce accedió voluntariamente a proporcionar sus huellas dactilares para el análisis y se sometió a una prueba de polígrafo que pasó con éxito. Después de esto, dejó de ser considerado un sospechoso. Fue entonces cuando la policía le informó que su esposa había sido asesinada. El decano de la capilla de Stanford decidió trasladar el servicio dominical del interior de la iglesia al patio delantero. Había visto la escena del crimen y pensaba que el asesinato tenía connotaciones simbólicas y podía estar relacionado con un rito satánico. Un testigo que pasaba cerca de la iglesia informó haber visto a un hombre de cabello castaño entrar al mismo tiempo que Arliss. Según el testigo, el hombre tenía unos 25 años y una complexión media. El FBI se involucró en el caso y elaboró un perfil del asesino. Según este perfil, el autor tenía entre 17 y 22 años, un historial militar y era una persona solitaria que coleccionaba objetos de sus víctimas como recuerdos. Según las investigaciones, Arliss habría sido asesinada poco después de la medianoche y el abuso sexual ocurrió posteriormente. El guardia nocturno de la iglesia, Stephen Crawford, indicó que cuando llegó a cerrar la iglesia a las 12:10, Arliss probablemente estaba dentro con su asesino. Un testigo afirmó que entre las 12:15 y las 12:30 escuchó un sonido extraño proveniente del interior de la iglesia mientras pasaba por fuera. Según el testigo, el ruido se detuvo tan pronto como él se detuvo.
Stephen Crawford fue considerado sospechoso, ya que no había cumplido con su deber de proteger el edificio. Sin embargo, también pasó la prueba del polígrafo, y la huella parcial de la palma encontrada en la escena del crimen no coincidía con la suya. Como resultado, fue eliminado de la lista de sospechosos en ese momento. El decano de la capilla de Stanford también fue objeto de sospechas debido a su acceso al edificio. Sin embargo, él también pasó la prueba del polígrafo y su huella no coincidía con la encontrada en la escena. La huella fue comparada con la de más de 100 sospechosos, pero no se encontró ninguna coincidencia. El 15 de octubre se llevó a cabo un servicio conmemorativo para Arliss en la misma iglesia. Durante este evento surgieron nuevas informaciones. Una compañera de trabajo de Arliss mencionó que cuando Bruce fue al despacho de abogados a verla, inicialmente no lo reconoció y pensó que era otra persona. Arliss llevaba solo 2 semanas trabajando en la oficina y había decidido no hablar de su vida personal en el trabajo, pues quería consolidarse primero como una empleada confiable. Otro testigo mencionó que un hombre había visitado a Arliss en su lugar de trabajo. Este hombre, que tenía poco más de 20 años, cabello rubio arenoso y un físico atlético, conversó con Arliss durante unos 15 minutos. Cuando ella regresó, parecía estar visiblemente molesta. La policía le preguntó a Bruce si sabía que alguien había visitado a Arliss en su trabajo. Bruce respondió que no tenía idea de quién podría haber sido esa persona. El 18 de octubre, el cuerpo de Arliss fue trasladado a Bismarck, Dakota del Norte, donde se celebró otro servicio conmemorativo en la misma iglesia donde se había casado con Bruce apenas 2 meses antes. De manera extraña, 2 meses después, su lápida temporal fue robada. Este fue el único caso de robo de una lápida en el cementerio, lo que generó rumores de que el asesino podría haber sido alguien de Bismarck que siguió a Arliss hasta California para cometer el crimen. A medida que la investigación se profundizaba, surgieron más teorías. La familia de Bruce afirmó que en una ocasión Arliss y una amiga habían hecho un viaje largo hasta Mandan, una localidad a unos 10 a 15 minutos de su casa. También mencionaron que Arliss y Bruce, como parte de sus actividades, intentaron convertir a miembros de una secta satánica al cristianismo. Esta secta, conocida como la Iglesia del Proceso del Juicio Final, tenía vínculos con la cienciología y el satanismo. Según algunas fuentes, la posición en la que se encontró el cuerpo de Arliss tenía un simbolismo específico. Algunas personas afirmaron que sus rodillas estaban dobladas y sus tobillos formaban una figura de diamante o pentagrama, mientras que otros sugirieron que los pantalones arrojados sobre la parte inferior de su cuerpo representaban simbolismos masónicos. Sin embargo, la policía señaló que las piernas de Arliss estaban estiradas y que la escena del crimen no tenía ninguna relación con rituales satánicos. 13 años después del asesinato, en 1987, el libro The Ultimate Evil de Maury Terry volvió a poner el caso en el centro de atención y amplió la teoría satánica. Terry afirmó que Arliss fue asesinada porque había rechazado a la iglesia del proceso del juicio final. También sugirió que el hombre con el que Arliss discutió en su lugar de trabajo el día antes de su asesinato era un miembro de esta secta. El libro de Terry generó gran interés y pronto se agotó en las librerías. Las bibliotecas formaron largas listas de espera y las entradas para conferencias de Terry, donde discutía sus teorías sobre el caso ante auditorios de hasta 1000 personas, se vendieron rápidamente. La popularidad del libro reavivó el interés en el caso. Una de las teorías más llamativas que Terry abordó en su libro estaba relacionada con el asesino en serie David Berkowitz, también conocido como el Hijo de Sam. Berkowitz asesinó a 6 personas e hirió a otras 7 en Nueva York entre 1976 y 1977. Al ser capturado, afirmó que un perro perteneciente a su vecino le había ordenado cometer los crímenes. En 1978, 4 años después del asesinato de Arliss,
Berkowitz escribió una carta a la familia de Arliss en Dakota del Norte. En esta carta afirmó que la iglesia del proceso del juicio final había contratado a un sicario para asesinar a Arliss porque ella intentaba convertir a sus miembros al cristianismo. Berkowitz dijo que la secta operaba en todo el país y que continuarían cometiendo asesinatos. También afirmó ser miembro de esta organización. Berkowitz incluso implicó a Charles Manson y al asesino en serie Otis Toole como miembros del grupo. En 1979 envió un libro a un oficial de policía en Dakota del Norte, en el que escribió: Arliss Perry, casada, perseguida y asesinada. Seguimos su rastro hasta California, Universidad de Stanford. Ante estas afirmaciones, 2 policías de California viajaron a Nueva York para interrogar a David Berkowitz sobre el asesinato de Arliss. Sin embargo, después de una conversación de 30 minutos, Berkowitz se negó a seguir hablando, alegando que no quería ser visto como un informante por los demás reclusos. La policía concluyó que su testimonio no era confiable y decidió no avanzar con esa línea de investigación. El asesinato de Arliss también fue relacionado con los homicidios de otras 2 mujeres en la Universidad de Stanford. Testigos mencionaron haber visto a un hombre de cabello castaño y aspecto similar merodeando en el área durante los momentos en que ocurrieron estos crímenes. Sin embargo, mientras Arliss fue asesinada con un picahielos, las otras 2 mujeres fueron estranguladas con las manos del asesino o con sus propias prendas de vestir. El caso de Arliss se destacó por haber ocurrido en un lugar de mayor riesgo en comparación con los otros 2 asesinatos. La iglesia estaba ubicada en el centro del campus, una zona con constante movimiento de personas. Además, había un guardia nocturno que revisaba el lugar cada hora, lo que hacía más arriesgado cometer el crimen allí. El infame asesino en serie Ted Bundy también fue interrogado por la policía debido a su historial y al hecho de que frecuentaba California entre 1973 y 1974. Sin embargo, Bundy presentó una coartada que probaba que estaba en otro lugar la noche en que Arliss fue asesinada, por lo que fue eliminado como sospechoso. En junio de 2016, 42 años después del asesinato de Arliss, un hombre de 65 años llamado Brian McCracken se presentó afirmando haber estado en la iglesia memorial de Stanford la noche en que Arliss fue asesinada. McCracken aseguró que, mientras pasaba por frente a la iglesia alrededor de la medianoche, escuchó el sonido de una flauta proveniente del interior. Intrigado, decidió entrar para investigar. Según Brian, dentro de la iglesia vio a un joven blanco que llevaba una peluca de color claro y tocaba una flauta. Brian pensó que el hombre podría ser miembro de la banda de música de Stanford. También afirmó haber visto a una mujer acostada cerca del altar, rodeada de velas, aunque en ese momento no se dio cuenta de que era Arliss. Años después, al reflexionar sobre los detalles, Brian llegó a la conclusión de que lo que había presenciado ocurrió la noche del asesinato de Arliss. La policía actuó rápidamente tras esta declaración. 2 detectives localizaron al hombre que supuestamente tocaba la flauta y lo interrogaron. Le mencionaron la peluca de color claro que Brian había descrito. Sin embargo, el interrogatorio no fue más allá, y la policía anunció que el hombre no era considerado sospechoso. En 2016, los avances en las pruebas de ADN, mucho más sofisticadas que hace 40 años, ofrecieron nuevas esperanzas a los investigadores. Durante una revisión del caso, se descubrió un perfil de ADN masculino en los pantalones vaqueros que Arliss llevaba la noche de su asesinato. Este descubrimiento reavivó el caso, ofreciendo la posibilidad de identificar al culpable. La policía planeó entrevistar a todas las personas que estuvieron en la zona esa noche y tomar muestras de ADN de cada una. Esto permitió eliminar a todos los sospechosos, excepto al guardia nocturno de la iglesia, Stephen Crawford.
Stephen Crawford había comenzado a trabajar en el Departamento de Seguridad Pública de la Universidad de Stanford en 1971 y durante un año fue oficial de policía. Sin embargo, en 1972, un nuevo jefe de policía reestructuró el departamento, ofreciendo puestos de guardia de seguridad al 75% de los oficiales. Crawford aceptó el cambio a regañadientes, pero dejó Stanford en 1976. En 1992, su exesposa lo acusó de falsificar un diploma utilizando un certificado en blanco que había obtenido de Stanford. Posteriormente, se descubrió que Crawford había robado más de 300 objetos de valor de la universidad, valorados en miles de dólares. Fue arrestado y condenado a 6 meses de prisión suspendida y 2 años de libertad condicional. En 1993, Crawford se mudó a San José, California, donde vivió en el complejo de apartamentos del Coronado y trabajó como perito de seguros. Llevaba una vida aparentemente tranquila. En 2018, gracias a los avances en la tecnología de ADN, las autoridades compararon el ADN de Crawford con el perfil genético masculino encontrado en los pantalones vaqueros de Arliss Perry la noche de su asesinato. Los resultados coincidieron, resolviendo finalmente el misterio de 44 años. El 20 de junio de 2018, a las 9:05 de la mañana, los investigadores se presentaron en el apartamento de Stephen Crawford. Crawford, visiblemente alterado, les pidió que esperaran unos minutos mientras se vestía. Sin embargo, después de unos minutos sin respuesta, los agentes utilizaron la llave maestra proporcionada por el administrador del edificio para entrar. Al ingresar, encontraron a Crawford sentado en su cama con una pistola en la mano, por lo que se retiraron de inmediato. Poco después, escucharon un disparo. Cuando volvieron, Crawford estaba muerto. Durante el registro de su apartamento, los agentes encontraron una copia del libro de Maury Terry, The Ultimate Evil, sobre una mesa. También hallaron una nota de suicidio escrita a mano, aparentemente redactada en 2016, cuando los investigadores habían reabierto el caso. La nota no hacía ninguna mención de Arliss Perry. El padre de Arliss había fallecido 3 meses antes de que el caso fuera resuelto, mientras que su madre, de 88 años en ese momento, estaba viva para escuchar la noticia. Por su parte, Bruce Perry, el esposo de Arliss, se ha convertido en un respetado investigador en salud mental pediátrica. Es miembro destacado de institutos infantiles en Canadá y Australia, y ha trabajado con niños traumatizados tras eventos de alto perfil como la masacre de la escuela secundaria Columbine, el atentado de Oklahoma City y el asedio de Waco. Este caso es un ejemplo crucial de cómo la ciencia forense moderna y la tecnología de ADN pueden resolver casos antiguos que parecían imposibles de resolver. También pone en duda la fiabilidad de métodos de investigación tradicionales, como las pruebas de polígrafo. El asesinato de Arliss Perry demuestra que los crímenes no resueltos pueden esclarecerse con los avances tecnológicos y subraya que los culpables, aunque pasen décadas, no pueden escapar de la justicia. Este trágico evento también demuestra cómo las tragedias personales pueden llevar a las personas a dedicar sus vidas a ayudar a los demás. La decisión de Bruce Perry de construir una carrera dedicada a ayudar a niños que han sufrido traumas tras haber vivido esta experiencia tan devastadora es un ejemplo conmovedor de ello. En conclusión, el caso del asesinato de Arliss Perry se ha convertido en un ejemplo notable de la perseverancia del sistema de justicia, la importancia de los avances tecnológicos y la resiliencia del espíritu humano. Este caso nos recuerda que los crímenes no resueltos nunca deben ser olvidados y que la justicia, tarde o temprano, debe prevalecer. Hemos llegado al final de este video. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.